blanco y negro, en el que este señor pretendía decirle a los venezolanos que se va a activar el turismo en un país con apagones de 8 y 10 horas, en una isla donde no hay comida, no hay agua, donde los ferries no funcionan. ¿Cómo se activa el turismo en un país donde a los turistas los roban en los hoteles? Eso es una persona totalmente desconectada de nuestra realidad. Aquí hay un país que funciona con renta petrolera, que no llegó a generarse ingresos de actividades productivas serias que sustituyeran a la renta, y como esa renta ahora bajó, ahora se endeudaron, se robaron una parte importante de los reales, de los recursos. Bueno, el país colapsó. Es como un carro en Drina que cuando se para porque le falta gasolina, tú no puedes decir que el carro dejó de ser de gasolina, no, sigue siendo de gasolina, pero ahora no la hay. El problema que tenemos con el país es ese. Diputado, en ese escenario que usted describe y en el cual hace un énfasis en lo caótico de la situación económica, hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la relativa a la del Reglamento de Interior y Debate, que habla de la necesidad de evaluar la factibilidad económica de las leyes. En este sentido, voy a hacer un acento en dos de las propuestas. La ley del ticket de alimentación para los pensionados, y también en el exhorto que se estaba haciendo la semana pasada en una de las sesiones del Parlamento al incremento del salario mínimo. Si el Estado está quebrado, ¿cómo ve usted factible que estas leyes se pongan en práctica? ¿Acaso estas leyes no son demagogia? Fíjate, en primer lugar, esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia afecta el reglamento por una demanda que se introdujo hace 6 años. Por mismos diputados de la oposición. Por mismos diputados de la oposición, pero que pedían, eran modificaciones puntuales de un aspecto del reglamento. No tenía nada que ver con impacto de viabilidad económica, no tenía que ver con orden del día, ni que no se pudiera modificar. Es decir, desempolvan algo de hace 6 años y no deciden sobre lo que demandaron los diputados, sino que más allá se van es para intentar bloquear cualquier acción y anular a la Asamblea Nacional de manera inconstitucional, de una manera antidemocrática. Para lo único que ha sido eficiente el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia es para sacar ese tipo de sentencia. ¿Qué impacto económico negativo puede tener darle la titularidad de su vivienda a los beneficiarios de la misión vivienda? Ninguna, absolutamente ninguna. Y cuando estamos pidiendo, vamos a incorporar un bono de alimentación y para medicamentos a los pensionados y jubilados, es porque sabemos que hay que dar un aumento este año y que en el marco del aumento del cestatique y el aumento salarial, en un proceso de altísima inflación, eso va a ser perfectamente viable. ¿Por qué el gobierno no nos dice, miren, tenemos tantos pensionados, lo que ustedes están pidiendo es esto y no lo podemos dar en bolívares reales? No lo hacen. El problema es que toda iniciativa que venga de la oposición y de la Asamblea Nacional la quieren boicotear. Es decir, es el irrespeto y el desconocimiento a la soberanía popular expresada en su pacto social, que es la Constitución. Es que ya lo decía el presidente Nicolás Maduro cuando afirmaba que ninguna iniciativa que tuviera la oposición venezolana era políticamente viable. En este sentido, el trabajo de la enmienda, ¿se justifica seguir trabajando en leyes cuando ustedes consideran que existe un bloqueo por parte del Tribunal Supremo de Justicia? El presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Ayub, decía que de alguna forma se iba a desconocer al Tribunal Supremo de Justicia, y este ha sido el argumento para que los diputados del Bloque de la Patria aseguren que las sesiones que se han llevado a cabo, incluso esta última que se llevó a cabo, es ilegal. Bueno, imagínate, nosotros todavía no hemos presentado ni el título de la ley, cuando ya dicen que es inconstitucional. Lo que se esconde detrás de eso es el no reconocimiento de las elecciones del 6 de diciembre. Nosotros no trabajamos para Nicolás, ni para este gobierno. Nosotros trabajamos para el pueblo que nos eligió y tenemos un mandato en el marco de esa votación y en el marco de lo que dice nuestra Constitución y las leyes en nuestra competencia, y vamos a seguir haciéndolo y trabajando en lo institucional y en lo político. Si el gobierno quiere sabotear y desconocer
la soberanía popular que se expresó el 6 de diciembre, allá ellos con su responsabilidad, pero este pueblo los está viendo. Todas las encuestas nos dicen que sube la popularidad de la Asamblea Nacional, que es el organismo público con mayor credibilidad en el país, y esas mismas encuestas todas nos dicen que el peor evaluado es Nicolás, es el Tribunal Supremo de Justicia y hoy en día también, lamentablemente, las Fuerzas Armadas, que junto a Empresas Polar y la Iglesia somos nosotros la institución que tiene el mayor respeto y reconocimiento del pueblo venezolano. Eso nos dice que estamos haciendo nuestro trabajo como debe ser. Allá el presidente y su conciencia. Nosotros vamos a seguir luchando de la mano con la gente para hacer leyes, para seguir investigando la corrupción y para seguir denunciando y desenmascarando a una forma de hacer política que ha sumergido a nuestro país en la tragedia que hoy estamos viviendo. En ese conflicto de poderes que existe, porque es más que obvio, entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, el diputado Américo de Gracia planteaba desconocer por completo al Tribunal Supremo de Justicia, incluso hacía un llamado a juramentar a los diputados de Amazonas. Han transcurrido 117 días sin que esta entidad tenga representación en el Parlamento. Yo quisiera saber, ¿qué va a pasar con esos diputados? ¿Se van a juramentar? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen en este sentido? Y si ustedes desconocen de alguna forma el Tribunal Supremo de Justicia, ¿cuál pudiera ser entonces la legalidad de todas las leyes que se promulguen en el Parlamento? Vamos a hacer una breve pausa y esto me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y continuamos con más ya al descubierto. Continuamos al descubierto. Estamos conversando con el diputado ante la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla. Él es segundo vicepresidente del Parlamento, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de los diputados de Amazonas. Han transcurrido 117 días y este Estado no tiene representación en el Parlamento. ¿Qué es lo que hace falta? Fíjate, Andrina, tú decías que hay un conflicto de competencia entre poderes. A mí me gusta sacarlo de ese contexto. Yo creo que aquí hay un conflicto entre el Ejecutivo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y la soberanía popular. Es decir, cuando tú desconoces a los diputados electos de Amazonas, estás desconociendo es la soberanía y el pueblo de Amazonas, inclusive desconociendo las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, ni siquiera de la Asamblea Nacional. Cuando tú desconoces arbitrariamente, con medidas inconstitucionales, las decisiones que toma la Asamblea Nacional, está desconociendo la Constitución y el pacto social que ello significa y a quien representa, que es al ciudadano. Aquí hay un conflicto entre un Tribunal Supremo con un Ejecutivo que ha estado usurpando la soberanía nacional y su función. Y eso nos lleva a un Estado opresor, peligroso, y que nosotros con canales democráticos y pacíficos estamos combatiendo. En el caso de Amazonas, es una de las barbaridades que demuestran que estamos ante una gente temerosa, desesperada y que creen que lo más importante en la vida es que ellos sigan en el poder, así este pueblo se esté muriendo de hambre. Hubo unas elecciones, el presidente de la República se comprometió a respetar el proceso electoral y 20 días después estaban conspirando para introducir unas demandas en el Tribunal Supremo, en la sala electoral, para desconocer 9 circuitos y como 10 diputados, inclusive mi persona. Y tomaron una cosa que jamás ha hecho ni ha admitido el Tribunal Supremo ni el Consejo Nacional Electoral, que es admitir una medida cautelar contra una proclamación del Consejo Nacional Electoral. Siempre ha sido juicio. Y después ese juicio determina si se repite o no el proceso electoral en la alcaldía, en la gobernación, en la presidencia. Imagínate que aquí alguien impugna a un presidente y ponga una cautelar y entonces nos quedamos sin presidente 6 meses hasta que el juicio termine. Eso hicieron con Amazonas. La representación federal de Amazonas son sus diputados en la Asamblea Nacional y dejaron a ese Estado sin su representación federal. Eso es muy grave. ¿Qué piensa hacer la oposición en este sentido? ¿Piensan juramentarlos? Fíjense ustedes. Nosotros en el primer momento lo juramentamos y después los mismos diputados de Amazonas
para evitar decidieron que sean retirarse. utilizados como argumento para bloquear la acción de la Asamblea Nacional recién instalado, decidieron desincorporarse, ¿no? Pero ya han pasado 117 días y el Tribunal Supremo de Justicia no dice nada. El Consejo Nacional Electoral, cuando salió la sentencia, en esa sentencia el juzgado de sustanciación acordó notificar al Consejo Nacional Electoral para la remisión de los antecedentes administrativos y el informe sobre los aspectos de hechos y de derechos relacionados con el recurso. En esa fecha y hasta hoy, el Consejo Nacional Electoral, ese informe que lo mandó para todos los demás casos, menos para este caso de Amazonas. Y ha salido la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, diciendo que esta orden judicial de este tribunal no es con ella, ni es con el Tribunal Supremo de Justicia. Y prácticamente ha dicho, yo no le voy a parar a lo que me ordena el Tribunal Supremo de Justicia porque ese no es problema mío lo que pasó en Amazonas. Algo como eso yo nunca lo había visto en la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en violación a una disposición de la propia sentencia y que siempre ha sido su obligación. ¿Y por qué no quiere enviar el informe de hecho y de derecho? Porque ahí tiene que decir que las elecciones de Amazonas fueron transparentes, pulcras. ¿Y cómo va a ser entonces después la Sala Constitucional para rebatir al Poder Electoral? Entonces han llegado al extremo de pretender lavarse las manos como Pilato. Nosotros vamos a exigirle al Consejo Nacional Electoral que mande este informe. Pero lo otro... Y los nosotros, informes de acompañamiento internacional que dan cuenta de un proceso que transcurrió en paz y en calma, ¿qué peso tienen? Endrina, hay otro recurso por votos nulos sobre las mismas mesas, sobre el mismo estado Amazonas. Y en ese recurso fue declarado inadmisible alegando de que las elecciones en Amazonas fueron transparentes, que todo fue en orden. Es decir, en las mismas mesas, sobre los mismos territorios, dos recursos. Uno, a donde las cosas están bien, y el otro, que en base a una grabación ilegal, por eso suspenden a 4 diputados, ¿no? Algo nunca hecho en el sistema judicial venezolano, bueno, no hacen absolutamente nada. Nosotros recusamos, nos opusimos al recurso a la medida cautelar y el 22 de febrero tenían que responder como fecha máxima ese recurso de oposición. Bueno, desde el 22 de febrero hasta el momento no han tenido la celeridad que han tenido con todas las leyes que nosotros estamos haciendo. Y eso evidencia una utilización del sistema judicial y las instituciones con fines políticas partidistas. Diputado, ahora que volvemos al tema electoral, tratando nuevamente el tema de la recolección de las firmas, que es importante destacar que es un primer paso, es este 1%, luego se procederá a la recolección de cerca de 4 millones de firmas. La historia nos ha dado muchas lecciones y hay fantasmas que vuelven a las mentes de los venezolanos. Ya señalaba Diosdado Cabello la posibilidad de firmas planas y también se ha mencionado la posibilidad de listas tascón. ¿Usted piensa que de alguna manera esto pudiera alterar la intención de los venezolanos de plasmar sus rúbricas para activar el revocatorio? Mira, ahorita más bien tenemos problemas porque hay demasiada gente que quiere firmar. La gente no le está parando si van a publicar o no van a publicar las firmas. La gente lo que quiere es un país diferente a lo que está viviendo. Yo no quiero seguir abordándote el tema sin concluir lo de Amazonas con lo siguiente. Nosotros estamos evaluando la incorporación o no de los diputados que no están ahorita y que deberían estar. El martes, el ciudadano gobernador Liborio Guarulla va a dar una rueda de prensa donde va a anunciar acciones políticas de calle en función de esto. Y nosotros vamos a seguir defendiendo a todo el pueblo de Amazonas para que sean incorporados en Cámara y se le dé solución definitiva a esa desviación constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y mira, una vez que pasemos el tema de esta solicitud previa, que son un mínimo de 200.000 firmas. Vienen ahora las 4 millones mínimas para la activación, que es el 20% del registro electoral permanente. Bueno, mira, yo soy uno de los que quiere que el Consejo Nacional Electoral habilite sus máquinas captahuellas, sus cuadernos en centro de votación. Y si tenemos que llevarle esos 5 millones, 6 millones en un fin de semana, se los llevamos un fin de semana a los centros de votación suficientes, garantizados en todo el país, y que la gente vaya con su carta huella ante el funcionario electoral, yo quiero revocatorio. Y se acabó el problema. Los venezolanos no van a tener miedo, porque aquí de paso, en el día del revocatorio, posiblemente
no va a haber secreto del voto, por una sencilla razón. El gobierno, para no verse derrotado y en minoría, va a mandar a la abstención, a que sus partidarios no participen, ¿no? Eso es una posibilidad que está planteada. Lo más seguro es que lo hagan, porque ¿qué razón tiene Nicolás para mandar a la gente a votar a favor de él si él ya tiene un piso de 7.700.000, que es el mínimo que tenemos que sacar, que es la votación